8, un minuto en el vocero de la comunidad. Más información en menos tiempo. Con nosotros ya está el licenciado Sergio Cedeño. Vamos a hablar de cosas sumamente interesantes sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Buenos días, licenciado Cedeño, ¿cómo vamos? Buenos días, un placer estar aquí de nuevo con ustedes, Oroco, y todo el equipo de producción. Gracias, Sergio. La vida de Juan Pablo Duarte, pese a que se ha escrito muchas obras con relación a él, pero todas esas obras vienen a redundar sobre los mismos temas. Y hay muchísimas cosas ocultas que todavía no se han publicado o no se le ha dado la difusión necesaria sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Sí, ciertamente la vida de Juan Pablo Duarte en cierta medida es un enigma, porque hay dos periodos fácilmente datables, o sea, que pueden ser ubicados en el tiempo y el espacio y establecer con claridad parte de lo que hacía cotidianamente Juan Pablo Duarte, que va desde la fecha de su nacimiento en 1813 hasta, digamos que en 1844, cuando se produce la independencia, porque es un periodo en el que desarrolla su juventud, sale a estudiar a Europa, regresa, funda la Trinitaria, funda la Filantrópica, se involucra en todo el proceso de las luchas libertarias para emancipar a la República Dominicana, pero después viene un largo silencio cuando tiene que salir huyendo unos meses antes de producirse la independencia, producto de la persecución haitiana, porque se descubrió el movimiento separatista que había en aquel momento. Y Duarte pues se va a Venezuela y dura 20 largos años y que prácticamente nadie sabe de él. Se interna en el Orinoco, en una parte de lo que se llama el Río Negro, en diferentes comunidades. Se habla de que se dedicó a la venta de madera. No es descartable porque ese era un negocio familiar que tenían aquí en Los Llanos, su hermano Vicente Celestino Duarte. Y se habla también de que se dedicó a otro tipo de negocios. Hay también algunas revistas de esa época en esos pueblos amazónicos que recogen algunos textos publicados. Incluso hay un pueblito de Río Negro donde una calle lleva el nombre de Duarte. Duarte entonces regresa al país en el 1864, 20 años después más o menos, cuando se produce la anexión a España y se inicia todo el proceso de la lucha restauradora. Y ahí pues dura poco tiempo en el país, llega una sociedad que había cambiado dramáticamente, porque en esos 20 años la sociedad cambió, no era nada absolutamente de lo que él había dejado, pero la lucha de los restauradores y los celos con que se manejaban los restauradores en lo que era cuidar sus espacios de poder, hizo que Duarte pidiera funciones, hizo que Duarte viajara a Santiago, durmiera en la casa del presidente Payá, pidiera durante meses sentado que le asignaran funciones en el Cibao, donde fuera, y finalmente Duarte se va triste nuevamente porque su servicio no fue prácticamente utilizado para nada. O sea, lo veían como un jarrón chino de porcelana de esos caros que tenía mucho valor, pero no sabían dónde colocarlo porque era un problema serio. Entonces tú te encontrabas, es verdad que la restauración fue un proceso interesantísimo de rescate de lo que es la nación dominicana, pero también se daban unas luchas tribales terribles. Fíjate que el Pepillo Salcedo es fusilado por otro presidente, se
segundo o el primer presidente de los restauradores, y esas luchas que se daban, pues parece que Duarte no se sentía bien y se retira de nuevo a Caracas, Venezuela, y ahí pues prácticamente ya en el 1876 muere. Esa es más o menos la vida a grandes rasgos. Ahora bien, hay una serie de aspectos interesantísimos, vinculados incluso a la región este y a San Pedro de Macorís, comenzando con que los orígenes de Duarte son de la región este, porque su mamá, Manuela Díez, era una ceibana de pura cepa, que se casa con el español padre de Duarte, y por tanto la sangre duartiana, si se quiere decir, está desparramada en la región este a través de diferentes apellidos, porque no solamente era la Manuela Díez, sino que también varios apellidos que se vinculaban como familia, Jiménez, etcétera. Pues de alguna manera todo esto vienen a ser especies de ramificaciones. Pero además de eso, Duarte tuvo una novia del Ceibo, de las dos que tuvo, comprometido formalmente, porque Duarte se comprometió formalmente con dos, entonces hubo una del Ceibo. Y además, pues había una rama familiar de los Duarte que permaneció en el Ceibo. Después muchos de ellos se fueron a Venezuela, porque imagínate, siendo Santana del Ceibo, viviendo en el Ceibo, siendo el enemigo principal de Duarte, perseguía prácticamente a todo lo que oliera a Duarte, y eso pues generaba serias dificultades. Pero hay una serie de datos, por ejemplo, quizá un poco desconocidos. El armador de la independencia en sustitución de Duarte fue Vicente Celestino Duarte, que era el primer hermano de Duarte. Nació cuando las primeras invasiones haitianas, ocurridas en 1801, 1804, 1805, pues la familia Duarte se va a Puerto Rico, y en Puerto Rico nace el primer hijo de esa familia, que fueron dos hermanos. La historia de la familia Duarte es también una tragedia, porque de esos dos hermanos murieron varios prácticamente al nacer o antes del año. Y Vicente Celestino Duarte, cuando regresan de nuevo al país, se ubican en la capital, pero él después se radica en Los Llanos. Y Vicente Celestino Duarte tenía un negocio, una especie de colmado grande, almacén de esa época, instalado en Los Llanos. Era dueño de negocio de compra y venta de madera que se exportaba a Puerto Rico y a otros países, y también dueño de ganadería. Entonces, desde ahí, por eso incluso un hecho importante que se ha destacado, hay un pleito histórico entre el Ceibo y Los Llanos de quién declaró primero la independencia de la República, porque ciertamente en el Ceibo y en Los Llanos se hizo antes que en la puerta del 27. Y se habla de que el mismo 26 lo hizo el Ceibo y lo hizo Los Llanos, pero Los Llanos lo hizo primero que el Ceibo. Sí, lo hizo primero. Entonces, por tanto, la independencia o la separación, si se quiere como tal, comienza en la región este, y precisamente en San Pedro de Macorís, en el caso de San José de los Llanos. El otro hecho importante es que, como Vicente Celestino Duarte era el que manejaba todo el proceso en representación de Duarte, y era una persona con mucha integridad, con mucha fortaleza de pelear, porque ya siendo, y aunque no se habla de esto, también manejaba el dinero. Sí, en cierta medida, porque él era el que desarrollaba prácticamente los negocios principales de la familia. Pero, y otra cosa interesante, Vicente Celestino Duarte es el único de los dos hermanos que tuvo hijos. Ninguno de los otros hermanos, ni ninguno de las hermanas tuvieron hijos, ni se casaron. Extrañísimo. Entonces, pero además de eso, de que es el único que tiene descendiente, la familia Duarte en sí
por ejemplo, Manuel, hubo un Manuel que murió al nacer y hubo otro Manuel que murió loco en Caracas, totalmente loco. Y todo ese, la Rosa Duarte también vivió unas condiciones de dificultades extremas. Incluso ellos hablan de la mansión del martirio, algo así, no recuerdo el término exacto. Entonces, preparándose todo el proceso de lucha para proclamar en febrero la independencia, Duarte le escribe a Vicente Celestino diciéndole que lo van a esperar, le escribe Vicente Celestino que lo van a esperar por el muelle de Juan Dolio en el mes de enero para iniciar el proceso de la independencia. Duarte estaba en Curazao en ese momento por dificultades de las autoridades, porque con todo esto en el proceso de la independencia había una lucha terrible entre Inglaterra y Francia y otras potencias europeas por controlar incluso la independencia. Cualquiera cree que fue un proceso normal solamente de los dominicanos, no, hubo procesos de negociaciones que se dieron para que ellos por lo menos se hicieran de la vista gorda y permitieran que para España, que finalmente lo logró, mantuvo la hegemonía sobre la parte oriental de la República Dominicana. En cierta medida, pero también se quitó un gran problema, porque España venía desde 1810, por ahí, o 1812, toda esa lucha que se estaban dando en la corte en España con la Constitución de Cádiz, con la ocupación que hizo Napoleón de España, que puso a su hermano como rey, y prácticamente detutanó a los monarcas de España, los procesos libertarios que se estaban dando con Bolívar, con todos los grandes libertadores en América del Sur, y la creación de naciones nuevas, comenzando por Venezuela, la Gran Colombia, Perú, Bolivia, todo ese proceso de lucha emancipadora que se comenzó a librar, más la situación crítica en términos económicos que estaba dejando la guerra y la ocupación a la propia España, hacía muy difícil que España pudiera mantener colonias como esta en términos económicos. Entonces todo ese proceso facilitó. Entonces estamos hablando que en enero del 1844 Duarte venía para la parte este y iba a entrar por San Pedro de Macorís, pero producto de las dificultades de recursos económicos, de que no tenía las armas que estaba buscando, de que no tenía recursos económicos para venir a ayudar, de las dificultades que les ponían para salir, pues hizo que no viniera y que se le imposibilitara. Pero estamos hablando de, en gran medida se puede decir que una parte importante de la independencia nacional fue planificada, organizada y desarrollada en la provincia de San Pedro de Macorís. Eso se puede anotar como un hecho relevante. Ahora bien, en la figura de Duarte hay toda una serie de aspectos que deben emular a los jóvenes de hoy. Ayer se celebraba el Día Internacional de la Juventud, y estamos hablando que cojan el hilo para que ustedes vean en términos de fecha. Duarte nace en el 1813 y ya a más tardar en el 1830 sale a Europa a estudiar. Estamos hablando, algunos dicen en el 30, otros dicen que fue en el 28, pero de 13 al 30 son 17 años. Entonces, entre los 15 a los 17 años, Duarte sale enviado con un señor de apellido Pujol, que lo designaron como el que lo iba a ayudar a llevar a todos los lugares, y Duarte se dura un tiempo en Nueva York. En Nueva York aprende el inglés, se va a Europa, está en Inglaterra, en París, en Barcelona, en Madrid, y en Europa aprende y perfecciona otros idiomas más. Duarte con 17 a 20 años era un políglota, hablaba 6 idiomas. O sea, además del español, del inglés, del francés, del portugués, el alemán. O sea, un muchacho en esa edad, hablando tantos idiomas, te indica a ti
que era una persona brillante, súper dotado, y entonces entra en contacto con toda una serie de ideas liberales en Europa que le permiten tener una visión de cómo conducir las naciones, y es entonces cuando viene y al regresar en el 38 pues se crea la Trinitaria, y junto con la Trinitaria crea la Filantrópica, que es una entidad dedicada al arte, la cultura, como elemento propagandístico. O sea, a través de obras escénicas, a través de obras de teatro, pues difundían una serie de ideas libertarias que no estaban permitidas de otra manera, que no fuera media subrepticia. Entonces, tenemos a un Duarte políglota, pero Duarte era un deportista nato. Duarte te cruzaba el río Sama nado. O sea, está documentado de que era un nadador formidable, pero era también un luchador de esgrima de primera, que ustedes saben que el esgrima es un deporte reconocido incluso en los Juegos Olímpicos. Entonces, era un deportista a carta cabal en cuanto a el que lo vende y que el enclenque, que el debilucho, el que no tenía posibilidad de nada. No, Duarte tenía Duarte, porque para cruzar un río como el Osama en esa época al nado había que tener condiciones. Entonces, eso es otra faceta que se conoce poco, el Duarte deportista, el Duarte nadador, el Duarte luchador de esgrima, que lo fue utilizando como parte de su ejercicio para lo que él quería en el futuro, o sea, que era prepararse militarmente para un proceso de libertad de la República Dominicana. Al mismo tiempo, una de las pocas facetas también que no es tan conocida de Duarte es que era músico y tocaba 3 instrumentos. O sea, Duarte tocaba flauta, tocaba guitarra y tocaba piano. Los 3 instrumentos a esa edad había que ser una figura de primer orden. Pero además de esa... Oye, sí. No solamente 3 instrumentos, porque si tú me dices a mí tocaba flauta, clarinete y saxofón, que son afines, ¿me entiendes? Sí. Con las notas, pero piano, guitarra, ¿me entiendes? Sí, que no son afines con teclado, notas y hasta la forma de tocar. Así es. Así es. Que en realidad sí era una persona y para tocar piano hay que estudiar música, bien, porque tú puedes tocar guitarra más fácil como elemento práctico, pero el piano exige mucho más condiciones. Otra de las características desconocidas es que Duarte era un poeta fino y escribió muchísimos poemas. Yo, por ejemplo, saqué del libro de Rosa Duarte, donde están recogidos prácticamente toda su producción de poesía, y voy a leer 2 o 3 párrafos de una composición que él tituló Romance, que dice así: era la noche sombría y silenciosa y de calma, era una noche de oprobio para la gente de Osama, noche de mengua y quebranto para la patria dorada. El recordarla tan solo el corazón apesara. 8 los míseros eran que mano aviesa lanzaba en pos de sus compañeros hacia la extranjera playa. Ellos que al nombre de Dios, patria y libertad se alzaran, ellos que al pueblo le dieron la independencia anhelada, lanzados fueron del suelo, por cuya dicha lucharan, proscriptos sí por traidores, los de lealtad sobraban. Como ese, que es una poesía patriótica, también Duarte era un bohemio. O sea, le gustaban las composiciones románticas a las mujeres, al amor, a la ternura, y hay muchísimas de esa poesía de él que no son incendiarias en términos de luchas, sino que son poesías para enamorar, que también por un problema de tiempo no pude traer. Además de eso, Duarte fue un militar, porque no solamente llegó al rango de general como militar por su mérito propio, sino que se integró al ejército haitiano como militar y hizo carrera en un ejército de ocupación. O sea, él se integró porque quería aprender cómo se manejaba
el ejército y tener las herramientas del lugar para poder estar preparado en el momento en que se fuera a dar la batalla, y por tanto participó en las luchas del ejército dominicano en toda la región sur cuando regresó en el 44, que estaban las ocupaciones permanentes haitianas. Pero además de eso, Duarte fue un estratega, está considerado como el gran armador de la estrategia de posibilidad de detectar. O sea, un estratega es alguien que anticipa posibles fisuras y que ve oportunidades en un terreno y se lanza a aprovecharla para lograr los objetivos que se traza. Y en ese sentido, Duarte, en un momento determinado, observó que habían fisuras en el Estado haitiano, en el gobierno haitiano, y que habían luchas que se estaban dando entre las fuerzas de allá, y que habían luchas aquí también entre grupos afrancesados, grupos pro ingleses, grupos pro norteamericanos y grupos pro colombianos con Bolívar, pero también un grupo puro del que él encabezaba, que querían una independencia pura y simple. Entonces, entre esos 4 o 5 grupos que habían de todo, Duarte logra construir una estrategia unificadora del pueblo dominicano, pero también logra construir una estrategia unificadora de un sector importante de los haitianos para que lo apoyaran en ese proceso libertario, porque si no iba a ser muy difícil lograr, sin consolidar esas dos partes, que se produjera el proceso de la independencia. Por tanto, Duarte es un gran estratega, que también es algo de lo que poco se habla en su vida. Y finalmente se puede decir que Duarte es un patriota de todos los que participan en la fundación de la Trinitaria y de todos los que trabajaron en el proceso de la creación de nuestra República Dominicana con la independencia o la separación de 1844, porque en todo esto hay una lucha y un debate terrible en si de verdad el 27 de febrero del 44 fue la independencia o fue una simple separación, y algunos plantean que la verdadera independencia dominicana fue en el 63, cuando se produce la independencia llamada efímera. No, la efímera fue en el 1821, el de diciembre de 1821, con Núñez de Cáceres, que duró apenas 2 meses y pico, porque ya en Núñez de Cáceres comienza la independencia en ese proceso de lo que se conoce como la España Boba, que es un momento de la historia muy triste, donde don Carlos de Urrutia, que era el gobernador, le llamaban el gobernador Carlos Conuco, porque él lo que hacía era conuquito al frente de la casa con los presos que recogían y salía él mismo a vender las viandas que se producían. Entonces, ese proceso de independencia del 44 y de la restauración del 63, hay un gran debate entre historiadores, que no vamos a entrar en esos detalles, de cuál fue el más valioso. Ahora, de todos ellos, evidentemente que el más puro, que el que tenía una concepción más clara de la dominicanidad, el que tenía los valores íntegros más importantes, más compactos, era Juan Pablo Duarte, porque hay trinitarios, como el caso del general Alfao, que terminó siendo una posición de conde o vizconde y murió en España en esa época. Hay otras como el general Sosa de los Llanos, que fue también uno de los paladines del proceso de la independencia, que eso es algo que no se ha escrito también, muy poco, de los generales y coroneles que produjo la provincia de San Pedro de Macorís a través de San José de los Llanos, que fueron parte del proceso de la independencia, y algunos de ellos murieron en combate, como Sosa, pero hay otros como Sandoval, que murieron en España entregados al reinado español. Duarte prefirió la miseria
prefirió las penurias, prefirió las dificultades, pero se mantuvo incólume en cuanto a sus principios, y cuando entendió que no iban a cambiar las cosas con la restauración, pues sencillamente prefirió apartarse e irse definitivamente de la República Dominicana a terminar de vivir en Venezuela. Significa eso que hasta Duarte le dio brega a organizar. Le dio brega y No pudo. no lo mataron. No pudo organizarlo. No lo mataron, Santana no lo mató de casualidad. No lo pudo organizar por la siguiente razón. En el 1843 se celebran elecciones en el país. O sea, cuando digo el país, era el territorio completo de la isla, que era dominado por los haitianos. Por tanto, los 5 provincias o los cinco unidades territoriales en que estaba dividido esta parte, que era Santo Domingo, La Vega, Santiago, Azua y El Ceibo, esas eran las 5 provincias que existían. Bueno, pues se hicieron elecciones y los comunes o municipios además eligieron diputados y lo que eran los alcaldes de la época. Bueno, esas elecciones del 43 la ganan los trinitarios por mucho, pero cuando se produce la independencia y se constituye el 1 de marzo del 44 la Junta Gubernativa, que era integrada por 11 miembros, ahí nada más habían 2 miembros del equipo de Duarte, 9 eran contrarios. Entonces, a partir de ahí, ya jamás en la vida los trinitarios y Duarte con su equipo lograron tener una incidencia completa ni dirigir el país prácticamente, porque a partir de ese momento Santana es convertido en presidente. Ese otro tema también que yo lo he resaltado en algunos trabajos. Yo no sé si ustedes saben que Santana fue electo en la Constitución de San Cristóbal en diciembre del 44, electo por 2 periodos consecutivos. O sea, electo el periodo de 4 años como es ahora. Bueno, pues lo eligieron por 4 años y lo eligieron por 4 más, o sea, por 8 años sin de línea. O sea, al final Santana, por la crisis que tuvo, nada más pudo gobernar el primer periodo, renuncia y entonces pasa, es electo presidente Manuel Jiménez, y ahí viene todo un proceso de desestabilización económica, política, social, los crímenes de Santana contra Sánchez, la patriota, la alemana de Sánchez, ahora se me olvida, cuando ya no está medio viejo, borra el asesinato en el Ceibo del general Duvergé y de su hijo menor de edad, y cantidades de situaciones que se dieron. Pero dentro de todo eso hubo personas que figuraron con roles relevantes en todo el tema. Por ejemplo, entre Sánchez y Mella, ustedes son 2 de los padres de la patria. Sin embargo, Sánchez fue el fiscal acusador contra Duvergé. Ustedes saben lo que significa ser un fiscal, que es el que lleva la acusación en contra. Entonces fue el que le tocó defender en el tribunal que fusilaran a Duvergé, ese que es padre de la patria nuestro hoy día. Pero además de eso, no recuerdo ahora si Sancho Mella fue el secretario particular de Santana en el Palacio Presidencial. O sea, el hombre del día a día, del que manejaba la cosa, creo que fue Sánchez, pese a que habían asesinado a esta María Trinidad Sánchez, que la habían fusilado. Entonces, hay una serie de situaciones que se dan en que muchos de ellos cometieron pifia o errores o algún tipo de situación concreta, pero el que se mantuvo firme, que no varió, fue Duarte, que no claudicó, que no negoció su principio, que se mantuvo firme y que prefirió pasar toda la penuria que tuvo en Venezuela y en el Orinoco y en el Amazonia antes de claudicar con intereses. ¿Recibieron los trinitarios alguna ayuda de España? No creo. Porque hay una situación.
Los haitianos son los que sacan a los franceses, porque Haití no luchó contra España. Haití luchó contra los franceses que estaban en la parte oriental de la isla y los saca. Pero luego del proceso de independencia y hasta el día de hoy, España tiene un papel preponderante en la República Dominicana. Sí, lo que yo no sé si porque había un grupo pro español también, y había un grupo pro francés, y había un grupo pro inglés, un grupo pro americano. Porque acuérdate de todo el proceso de negociación que hizo Báez para entregar la bahía de Samaná, la península de Samaná, en un acuerdo con los norteamericanos, que fue rechazado. Ya prácticamente hecho el acuerdo, fue rechazado por el Congreso norteamericano. Entonces, evidentemente que deben haber ayudado, porque la lucha no era contra los españoles propiamente dicho. Ahora bien, acuérdate, en este proceso, ahí sí, para clarificar, que la lucha en el 44 sí es contra lo que corresponde Haití. O sea, somos de las pocas naciones que se independiza no contra los españoles, sino contra Haití. Pero eso es en el 44. ¿Qué ocurre? Del 44 al 61, cuando Santana produce la anexión, entonces sí la restauración ya no es contra Haití, sino contra España. Entonces, en la primera etapa, es posible que haya habido algún tipo de ayuda y de colaboración española para el proceso de independencia, pero evidentemente que en la segunda de la restauración no, porque el pleito es justamente contra los españoles para liberarse. Bien, entonces hay otro tema de Duarte muy espinoso que poca gente ha querido abordarlo, y es si Duarte tuvo descendencia o no. Hay una familia Padilla de Puerto Rico, y con algunos descendientes en República Dominicana que sostienen que son descendientes directos de Duarte, de Juan Pablo Duarte. De eso ha habido debates que están recogidos incluso en libros. Pero también se habla de todos los hermanos de Duarte. Prácticamente el que conoce un poco de historia y ha leído sabe quiénes fueron. Pero hay una joven enigmática, poco conocida, llamada Sandalia. Dicen que Sandalia era hija de Duarte, otros dicen que no, que era hermana, pero la mayoría sostiene que era hija de Duarte, que siendo una señorita desapareció misteriosamente y nunca se supo dónde estuvo ni qué pasó con ella. Algunos dicen que la robaron unos piratas y se la llevaron de la isla. Otros dicen que ella se casó y se fue a vivir a los llanos, a Sabana de la Mar. Incluso en una ocasión alguien me dijo que habían, los Duarte tenían aquí en la parte del puente de lo que es la nariz, como una protuberancia. Y cuando vino la tataranieta de Duarte, que era descendiente de Vicente Celestino, yo tuve el honor de compartir con ella, incluso la traje a San Pedro de Macorís, la entrevistamos en un programa de radio, y después la acompañé en la capital, la llevé a Juan Dolio a ver por dónde era que iba a venir Duarte, porque todavía hay algunos rudimentos de lo que era el muellecito por donde iba a venir Duarte. Ella quedó loca, encantada con eso. Precisamente murió el año pasado esa señora. Y ella tenía el mismo tabique aquí arriba que tú le ves en la foto de Vicente Celestino Duarte, y dice que esa característica la presentan algunas personas en Sabana de la Mar que hablan de que son descendientes de Duarte. Hay otra familia en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, que también reclaman que son descendientes de Duarte, pero hasta ahora eso no se ha aclarado, hasta ahora eso no se ha dicho. Y se habla también de que con una venezolana en Venezuela, mientras vivió allá, tuvo una hija de nombre Mercedes. ¿Hasta dónde eso es cierto? Bueno, la historiografía no ha hecho las investigaciones del lugar, y esto permanece prácticamente en el olvido, en un manto de incertidumbre, y no podemos afirmar con exactitud de si Duarte o no
dejó herencia o en cuanto a familia, en cuanto a descendientes, sino que eso permanece en una nebulosa todavía por descubrir y por investigar. Hay otro dato interesante que quiero quizá con esto concluir, Joroco. Yo no sé por qué en la historiografía dominicana no se ha hecho un trabajo exhaustivo para determinar dónde están los restos de Vicente Celestino Duarte. Lo sacaron enfermo en el 65 de Los Llanos, murió en el camino de Los Llanos a la capital en una carreta y no se sabe dónde están enterrados. No hay hasta la fecha una ubicación de si están en una iglesia, si lo enterraron en el camino, en algún lugar, y yo creo que eso debería de investigarse. Yo incluso hace años que vengo escribiendo un trabajo, una biografía de Vicente Celestino Duarte, que se titula Vicente Celestino Duarte, el héroe sin tumba, porque no hay hasta la fecha un lugar que tú digas, aquí podemos, y yo creo que si vivió la mayor parte de su vida en la provincia de San Pedro de Macorís, específicamente en el municipio de Los Llanos, si se recuperaran esos, o debe de estar en el Panteón Nacional, o debería de estar en un mausoleo especial hecho en San José de Los Llanos, porque Vicente Celestino Duarte, ya viejito, en el 64, era el tesorero de la Restauración, era el hombre que manejaba los recursos de Luperón, que Luperón estuvo dando batalla a todas las tropas de Santana en lo que es la sabana de Guabatico, entre Los Llanos y Vallaguana, Monteplata, en esa zona. Y hay una anécdota muy famosa de Luperón, que como Vicente Celestino Duarte manejaba los recursos, era el que pagaba tanto de pólvora, tanto de comprar esto, pagarle a los guardias la manutención, él quería ir a uno de los combates que se estaba produciendo, y Luperón le dijo, no, usted no puede ir, ya su edad no le permite. Y él, indignado un poco, le dice, pero general, yo quiero un cachito de gloria. Yo quiero ir a sí mismo, un cachito de gloria, yo quiero ir a pelear, pero no le permitieron por la edad que fuera a pelear. Sin embargo, toda esa vida, hay una novela de Vicente y la soledad que trata mucho de estos temas, de Mella Xavier, pero realmente falta indagar un poco más en la vida de esta gran figura histórica que estuvo demasiado vinculada al terreno de San Pedro de Macorís, pero que lamentablemente es poco lo que conocemos. Bien, gracias, Sergio. Interesante. Conocemos más de la vida de Juan Pablo Duarte, Bueno, que todavía hay muchas cosas. Bueno, la época, una nación incipiente, una isla cuyos gobernantes manejaban otro idioma. claro. Y hay otro elemento. Duarte fue un trotamundo, porque no solamente fueron los viajes de él siendo jovencito a Estados Unidos a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, de Francia a Barcelona, que ir a Barcelona es como ir de aquí a Miami, son 2 horas en avión prácticamente, está sumamente lejos de Madrid, y estar en Madrid, pero después cuando él sale en el 43, huyendo a la persecución haitiana, estuvo en Hamburgo, estuvo en parte de Sudamérica, estuvo en Alemania. O sea, a esa edad es prácticamente una de las personas que conocía las principales ciudades más importantes del mundo. Entonces fue un gran viajero, algo que mucha gente no lo pueden decir hoy día, que no tienen la oportunidad de haber viajado tanto, porque acuérdate que esos viajes eran en barco y que se tomaban meses para llegar de un destino a otro. No es como ahora que tú puedes en 8 horas estar en el fin del mundo, en un avión. O sea, eran meses de travesía lo que correspondía a un viaje de esto tan largo cuando iba, por ejemplo, a Alemania. De aquí a Alemania, tú sabes la distancia
que hay. En ese sentido, pues, yo diría que Duarte fue un gran adelantado a su época, en todos los sentidos. O sea, y además el tema de la preparación, que es otro aspecto que no se resalta. Creo que tengo el dato por aquí. El profesor principal de Duarte, quien lo instruyó a él, quien le dio la formación que Duarte tenía, era el abuelo de Francisco Moscoso Puello. Okay. Y Francisco Moscoso Puello vivió en Macorís, estudió medicina aquí en Macorís, se hizo médico en Macorís, y además es hermano de Moscoso Puello, la profesora que vino aquí a fundar la escuela de niñas, donde estudió Petronila Angélica Gómez, donde estudió Evangelina Rodríguez, donde estudiaron muchísimas, la Richet, un grupo de mujeres. Entonces, haber estudiado a ese señor, el que yo te digo, abuelo de Moscoso Puello, le decían el Sócrates dominicano, porque se considera que era el hombre más instruido que había en la época y en esos tiempos en toda la isla, y ese fue el que se dedicó a enseñar a Duarte, como en esa escuelita particular que antes que te cogían 1 o 2 alumnos y lo iban enseñando. O sea que Duarte tuvo una formación también en términos académicos de primer orden. Bien, señores, tenemos que irnos. Terminó el programa por el día de hoy. Esperamos que le haya gustado y conocer los datos que hemos conocido a través del licenciado Sergio Cedeño de la vida y obra de Juan Pablo Duarte.